Hay un sonido que el cielo escucha mucho antes de que alguien en la tierra lo note. No es el choque de espadas. No es el grito de la victoria. Es el sonido de la desobediencia. Un sonido que se elevó un día desde un campo de batalla fuera de Gilgal de un rey que acababa de lograr su mayor victoria, pero había perdido el favor de Dios. Esta es la historia del rey Saúl y de cómo un acto de obediencia incompleta le costó el trono. La unción y la voz de Dios mismo. Saúl se yergue alto, el polvo de la batalla girando a su alrededor. Los amalecitas, enemigos de Israel desde los días de Moisés, finalmente han sido derrotados. Los soldados vitorean, las banderas ondean, el rey es victorioso. Pero bajo el ruido del triunfo, hay algo que el cielo no puede ignorar. Antes de que comenzara la batalla, Dios dio una orden clara. Ahora ve y ataca a Amalec y destruye todo lo que tienen. No los perdones. Primera de Samuel 15:3. Esto no era crueldad, era justicia. Durante siglos, los amalecitas habían cazado al pueblo de Dios, emboscando a los débiles, masacrando a los inocentes, burlándose del pacto. El mandato de Dios era un acto de juicio divino, pero Saúl vio una oportunidad para la diplomacia. El pueblo vio una oportunidad de obtener ganancias, así que el ejército perdonó al rey Agag, se quedaron con las mejores ovejas y bueyes, y Saúl, complacido consigo mismo, erigió un monumento en su propio honor. La obediencia parcial siempre comienza con buenas intenciones. Saúl pensó, nos quedaremos con lo mejor de los animales para el sacrificio. Se convenció a sí mismo de que el compromiso podía coexistir con la obediencia, pero la obediencia que negocia deja de ser obediencia. Es rebelión disfrazada. En la cultura del antiguo cercano oriente, los reyes mantenían vivos a los gobernantes enemigos como trofeos, prueba de poder y dominio. Saúl, influenciado por ese mundo, comenzó a verse a sí mismo no como siervo de Dios, sino como un igual entre los reyes. Y ahí fue donde comenzó el desvío. La desobediencia rara vez comienza como desafío, empieza como una demora, una explicación o un ajuste a lo que Dios dijo. El cielo todavía lo llama desobediencia. De vuelta en Ramá, el profeta Samuel está orando y llorando. La voz de Dios irrumpe en la noche. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de seguirme. 1 Samuel 15:11. El corazón de Samuel se rompe. Él había ungido a Saúl, él lo había guiado, él había creído en él. Ahora debe confrontarlo. Cuando Samuel llega a Gilgal, Saúl lo recibe con una sonrisa. Bendito seas tú del Señor, dice Saúl. He cumplido el mandato del Señor. Pero Samuel se detiene porque hay otro sonido de fondo, el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes. Su voz atraviesa el ruido como una espada. ¿Qué es entonces este balido de ovejas en mis oídos? ¿Y el mugido de bueyes que oigo? Saúl comienza a defenderse. El pueblo reservó lo mejor para sacrificarlo al Señor tu Dios. No a nuestro Dios, a tu Dios. En algún punto entre la obediencia y el orgullo, Saúl había perdido la intimidad con aquel que lo había llamado. Samuel mira hacia atrás al hombre que una vez se escondió entre el equipaje. El joven guerrero humilde que se convirtió en el primer rey de Israel. Y con lágrimas en la voz, declara una de las verdades más punzantes de las Escrituras. ¿Se deleita el Señor en lo quemado? Ofrendas y sacrificios, tanto como en obedecer la voz del Señor. Obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. No son tus dones lo que Dios quiere. Es tu obediencia. No es tu canción de adoración, es tu presentación. No es tu actuación, es tu corazón. Saúl finalmente confiesa, he pecado. Tenía al pueblo y obedecí su voz. Pero incluso ahora, su confesión revela su esclavitud a la imagen. Suplicó, por favor, hónrame delante de los ancianos de mi pueblo. Quería la aprobación pública de Samuel más que la presencia privada de Dios. Incluso el arrepentimiento se convirtió en una actuación. Y Samuel responde, has rechazado la palabra del Señor y el Señor te ha rechazado como rey.
Las palabras caen pesadas, el veredicto que no puede ser revertido. Cuando Samuel se da la vuelta para irse, Saúl agarra su manto y éste se rasga. Samuel se detiene y mira la tela rasgada en su mano. El Señor ha arrancado de ti hoy el reino de Israel. Ese desgarro fue el sonido del destino alejándose. Desde ese día en adelante, Samuel nunca volvió a ver a Saúl. Y la voz de Dios se volvió silenciosa en la vida de Saúl. Todavía tenía la corona. Todavía se sentaba en el trono. Pero la presencia que lo había hecho rey se había apartado. Más tarde, cuando los filisteos se reunieron para la guerra, Saúl clamó a Dios, pero el cielo no respondió. Buscó profetas, sueños, incluso recurrió al ocultismo, y todo lo que escuchó fue silencio. El mismo hombre que antes escuchaba claramente la voz de Dios, ahora permanecía en la silenciosa oscuridad de la separación. La caída de Saúl es más que una lección de historia. Es un espejo. Enseña que la obediencia parcial es desobediencia total y que la entrega selectiva es rebeldía disfrazada de religiosidad y que Dios valora la obediencia más que el desempeño, la posición o la apariencia. Las palabras de Samuel aún resuenan a través de los siglos. Obedecer es mejor que sacrificar. A Dios no le impresiona lo que le traemos. Él se conmueve por lo que le entregamos. Así que pregúntate hoy, ¿qué has guardado que Dios te dijo que destruyeras? ¿Qué rey Agag sigue viviendo en tu vida? El orgullo, el hábito, el compromiso. Todos estos y otros Agag se interponen entre tú y la voz de Dios. Porque todo Agag que se salva se convierte en un enemigo futuro. Toda obediencia parcial lleva la semilla de una pérdida futura. Pero cada acto de entrega total abre la puerta al favor divino. Saúl perdió su trono mucho antes de perder la vida. No cayó en batalla, sino en desobediencia. Y quizás la mayor tragedia de todas es que el sonido de las ovejas que se negó a matar fue más fuerte en el cielo que todas las canciones de sus victorias. Que tú y yo aprendamos a obedecer rápidamente, a seguir a Dios completamente y a vivir tan entregados que el cielo nunca vuelva a oír el sonido de la desobediencia en nuestras vidas.